Pero lo que me pareció que era importante es esto. Digo, yo no le discutiría quién sería para discutirle, además qué sentido tendría, a Clarín y Nación que, digamos, queremos cobrar por nuestros contenidos porque nosotros los producimos. Digo, pero cuando tomás información internacional, que ya está en otros medios, y que además, por ejemplo, como en este caso están publicando hoy algo que fue tapa del diario The Guardian hace 8 días, me parece que hay en curso algo que se parece a una estafa. Bien, dicho esto, Arturo Prince es director ejecutivo de Cáncer Conciencia, integrando la Fundación Sales. Arturo, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Buen día. Bueno, la verdad que conforme al calendario, esta era una conversación que la podríamos haber tenido ayer, pero nada invalida porque el calendario no modifica lo que ocurre. ¿Cuál es la Sí, situación al respecto del cáncer infantil en el mundo y en la Argentina en particular? sí. Perdón, ¿me repetí la pregunta? Digo, ¿cuál es hoy la situación al respecto del tema del cáncer infantil en general y en particular en la Argentina, ¿no? Bueno, es un cáncer sumamente delicado porque afecta a chicos con las consecuencias que eso tiene en la familia, en los hermanos, en los compañeros de colegio y en los padres. O sea que requiere una atención no solamente médica, sino psicológica muy importante. Y en ese punto, bueno, hay un par de fundaciones que se ocupan de esto. La Fundación Natalie Daphne fue creada hace más de 20 años por una madre cuya hija falleció de cáncer a los 7, 8 años. Es una fundación acá en Buenos Aires que se ocupa mucho de la atención de este tipo de pacientes en los hospitales de niños, en el Garrahan, en el Hospital de Niños de Buenos Aires. La cantidad de pacientes se calcula en Argentina son de 1.000 a 1.500 por año y obviamente no es un cáncer tan extendido como el cáncer de los adultos, Uh-huh. dado que las causas de los adultos ya las conocemos, o sea, los fumadores, los chicos no fuman, el tipo de alimentación, la excesiva exposición al sol, Uh-huh. son las que ocasionan cánceres adultos mayormente. O sea que el número estadísticamente es bajo, pero muy delicado. Nosotros en ese sentido estamos por crear también un grupo de autocuidado en la Fundación Sales y hemos convocado a especialistas, son personas que se dedican mucho al tema de los chicos. Estos grupos, desde lo psicológico, hacen que los chicos se distraigan, jueguen, hay arte terapia, musicoterapia, hacen un montón de actividades que los van... Esto es muy importante desde lo psicológico, o sea, el cáncer no es solamente una enfermedad biológica, sino que tiene un tratamiento muy importante en cómo está la persona en sí misma, tanto en niños como en adultos. Sí. Está demostrado que ante un mismo cáncer, la persona que está mejor psicológicamente, que está mejor alimentada, que no hace vida sedentaria, que tiene más energía, la terapéutica funciona mejor que aquellas que están deprimidas, Sin duda. mal alimentadas, con vida sedentaria, etcétera. En ese sentido, nosotros tenemos un grupo de autocuidado de adultos que funciona hace más de 20 años, hay 2 psicooncólogas, una para pacientes y otra para los familiares, nutricionista, profesora de educación física, yoga, reiki, en fin, son todos elementos que se llaman medicinas complementarias, que son muy importantes porque es lo que el paciente pone de sí, no lo que recibe de afuera de la medicina o de la investigación científica. Claro. Bueno, el tema de la cuestión emocional es un tema de fuerte debate, ¿no? Porque por supuesto también hay toda una línea de pensamiento que dice que en definitiva el cáncer se lo provoca el propio individuo, cuestión muy debatida. Pero no es menos cierto que cada vez se identifican más las cuestiones ambientales, las cuestiones alimentarias, bueno, ni que hablar el tema del tabaco y demás. Y creo que ahora también hay una línea de observación al respecto de algo que ha crecido exponencialmente en el mundo, que es el consumo de alcohol, ¿no? Sí, también. Ahora, el cáncer no es una enfermedad, hay más de 200 tipos de cánceres, Claro. y en ese sentido es un escenario muy amplio, pero está muy demostrado, hay trabajos científicos, que lo emotivo es causa de cáncer. O sea, las psicooncólogas nuestras, que tienen más de 35 años de trabajo con enfermos, dicen que 2 de cada 3 pacientes que han atendido
han adquirido el cáncer en un momento de crisis emocional. Un duelo, un problema de trabajo, un divorcio, son situaciones que impactan en el organismo. El cáncer no es una bacteria que viene de afuera, sino que son nuestras propias células que se alteran, y el hombre es una unidad. No se puede solamente concebir desde lo celular, sino que lo celular está también, debe estar en armonía con la psicología y la energía de cada persona. Esto es un tema muy importante, muy desarrollado, especialmente en Estados Unidos. Acá también hay trabajos y demás, y nosotros lo probamos hace ya más de 20 años con los pacientes que vienen. Por eso, un primer punto también es no pensar que el cáncer es sinónimo de muerte. Eso es lo primero que diría. Hoy el cáncer tiene en los últimos 20 años, por primera vez en la historia, se empiezan a reducir las muertes por cáncer. Desde 1997, que fue el primer año, por ejemplo, que bajó el número de estadounidenses que murieron de cáncer. Claro. A principios del siglo pasado se recuperaba 1 de cada 5 pacientes. Desde la década del 80, en la mayor parte de los países es más del 50%. En Estados Unidos, desde comienzo de este siglo, 2 de cada 3 pacientes, un 66% se curan. Y la tendencia es la curación. En este punto hay una novedad muy importante de los últimos años que se llama la inmunoterapia oncológica. El cáncer es una enfermedad que en más de 100 años nunca fue tratada desde nuestras defensas. Claro. Cosa rara, pero explicable, porque muchísimas enfermedades hoy se estimulan las defensas a través de vacunas y otros procedimientos, y nuestro propio sistema inmunológico las ataca a estas enfermedades. Con el cáncer nunca pasó esto. La quimioterapia, la radioterapia, la cirugía son elementos extraños, de afuera, invasivos. Bueno, ya hace más de 50 años que se empezó a estudiar esto, porque las defensas no actuaban contra el cáncer. Una de las razones es que no están atacando algo extraño, sino que es nuestro propio organismo el que está alterado. Ese es un punto. Pero ya los investigadores y nuestros investigadores que trabajan en esto, lo sostenemos hace más de 40 años, ya han encontrado muchas razones. Por ejemplo, Gabriel Rabinovich, un científico muy notable que hace 20 años que la sostiene la Fundación Sales, descubrió una proteína que producen los tumores, y esto afecta en varios cánceres, para escapar de las defensas. Localizada esta proteína, se está elaborando un sistema de ataque para eliminarla. Cuando se elimina esta proteína, la defensa actúa. La Fundación también está sacando una vacuna contra el melanoma, hace ya 20 años que investiga esto, la está por sacar próximamente, en los próximos 2 o 3 años. El melanoma es un grave cáncer de piel que no tiene medicina eficaz y no actúan la quimioterapia y la radioterapia, y esta vacuna ha demostrado una alta eficacia y estimula defensas. De manera que esto que digo, la inmunoterapia oncológica es una novedad de los últimos congresos internacionales. Se está tratando, la terapéutica que viene es esa. Las defensas del organismo actuarán contra el cáncer. Esto es muy importante, es un avance notable, porque conocemos todas las consecuencias de las medicinas externas invasivas, aunque han mejorado mucho, ¿no? Claro. Bueno, hay una gran evolución, digamos, en ese sentido. Lo voy a decir de un modo muy ramplón. Quizás la química que se utiliza hoy es infinitamente menos agresiva que la que había hace 10 años, ¿no? Seguro. Sí. No, avanzó muchísimo. Pero mucho mejor es la inmunología propia. Y a eso apuntan todas las investigaciones. O sea, va a venir esto, ¿no? Claro. Ya se ha visto las razones. Por ejemplo, se han descubierto frenos a las defensas, o esta proteína que las ataca. Es una especie de combate que hay en el organismo, ¿no? Hay hasta cierta inteligencia de los tumores versus las defensas. Es notable esto. Pero la investigación está cada vez avanzando más. Realmente, en ese sentido, vivimos una época privilegiada. Si uno ve la historia de la humanidad, sin duda, lo que eran las enfermedades antes y hoy cómo se tratan es un cambio enorme. La investigación científica está cumpliendo un rol muy importante. También es importante en el cáncer 2 cosas, la detección precoz y la prevención. El cáncer detectado precozmente
es curable, porque el cáncer es una evolución. Entonces, si uno lo toma en los comienzos, es curable. Por eso es importante en las mujeres hacerse mamografías, en los varones también la colonoscopía, en todas las personas ver con un dermatólogo periódicamente la piel, si hay lunares, todas esas cosas, son medidas de prevención. Y no hay que tener temor, porque cuando se detecta algo inicialmente es más fácil de resolver que si uno lo deja estar por temor a que me digan que esto avance, cuando ya avanzó es más difícil de enfrentar. No, sin duda, sin duda. Y bueno, también el tema de trabajar permanentemente, y para nosotros es un puntal de nuestro trabajo en la difusión y definición de lo que ocurre, ¿no? Porque todavía, aunque parezca, nos pueda parecer increíble a muchos, es un tema que provoca miedo y que provoca a veces rechazo de la persona, ¿no? Hay mucha gente que llega tarde a la consulta porque se niega siquiera a querer pensar que puede estar atravesando una situación de estas características. Sí, pero hay que sacarse eso de la cabeza, porque eso era muy anterior, muy antiguo, ya no es, como digo, sinónimo de muerte, el cáncer, y hay que tratarlo con esta inteligencia, ¿no? También quiero destacar que hemos hecho muchas campañas. La Fundación Sales se sostiene por miles de donantes. El año pasado alcanzamos el donante 100.000. Y se sostienen estas investigaciones gracias a estos pequeños donantes que hacen aportes mensuales. Y en Mar del Plata hemos hecho muchas campañas, y en otras localidades del interior. Ahí yo he estado en varios medios, en radios, en canales de televisión. Hay miles de donantes marplatenses. Y bueno, todo esto es importante por los recursos que necesita la ciencia, que no todo depende de los estados. Los países más avanzados, y universidades y demás, las donaciones son importantísimas. Y nuestra fundación, en 41 años, haber sobrepasado los 100.000 donantes es un hecho notable. Sí, sí, por supuesto que sí, desde ya que sí, la verdad que esto es fantástico, por eso nuestro interés en compartir en el sentido de lo que podemos hacer, ¿no? Que es contribuir a difundir. Cualquiera que quiera donar puede entrar en nuestra página web www.sales.org.ar o comunicarse al teléfono 4371-9595, y por tarjetas de crédito o por otros medios bancarios, hasta la factura de teléfono, de Telecom o Telefónica, se pueden debitar donaciones mensuales. Nos saludó mucho durante 24 años China Zorrilla. Recuerdo un reportaje que se le hizo a China Zorrilla en Mar del Plata. Ella estaba haciendo un trabajo de teatro en un verano y teníamos un teléfono que era, en esa época no había la característica 4, era 314-2222. Y le preguntan a China a dónde había que llamar para donar, y ella dice: a este número, que lo recuerdo de toda mi vida, pues la fecha de mi nacimiento, 14 de marzo de 1922. La coincidencia, el teléfono 314-2222. Y la gente llamaba y donaba, y era interesantísimo. Qué bueno, qué bueno. Así que agradecemos a los medios también, porque los medios de comunicación son el puente con los ciudadanos para que conozcan estas actividades científicas y puedan apoyarlas. Desde ya que sí. Muchísimas gracias, Arturo. Buena jornada, muy amable por No, estos al contrario, minutos. gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, Arturo Prince, de la Fundación Sales. Un tema que sí.